Minutos, mucho que analizar con la vocera de gobierno, la ministra Camila Vallejo. Ministra, ¿cómo está usted? Muy bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y buenas tardes ya. Buenas tardes ya, 12:25 minutos. Han sido unos días atareados para el gobierno, pero probablemente esto de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado que trajo una dictadura militar a Chile ha sido el tema que pende como una suerte de espada de Damocles durante estos últimos días, básicamente porque la demostración de la lectura de aquella declaración de 1973 es una muestra de, diría yo, manifestaciones derechamente relativizantes o justificatorias del golpe de Estado. Bueno, así se ha visto, lamentablemente, quizá más que un retroceso es como una aparición de gente que antes no aparecía en el debate político. Yo creo que una de las preocupaciones más grandes que tenemos es que fueron años, décadas de un intento persistente de la derecha de poder ir como reflexionando sobre su posición frente a la dictadura, frente al golpe. Incluso con una declaración muy importante del expresidente Sebastián Piñera hablando de los cómplices pasivos y haciendo esfuerzos sumamente grandes para poder evitar esas posiciones de reivindicación o justificación del golpe y más bien de condena. Y lo que aparece hoy día con el ascenso de la ultraderecha, que se autodeclara más en muchos casos pinochetista, es que todo ese avance que tuvo un sector de la derecha parece ser que retrocede, ¿no? Y que es más común, normal y natural, y no debiese serlo, que en el propio Congreso ya no sea un parlamentario como me tocó a mí verlo, el diputado Urrutia, que hablaba de Pinochet y reivindicaba su figura, sino que más parlamentarios, particularmente del sector de la derecha más radical, que buscan instalar justificativos o justificaciones a propósito del clima que se vivió, el clima político, social en el gobierno de la Unidad Popular, justificar esta ruptura democrática, ¿no?, que significó el golpe, que ya con los archivos desclasificados que hemos conocido y que seguimos conociendo, se da cuenta que no fue un momento de interrupción espontánea, sino que fue preparado en coordinación con el gobierno de Estados Unidos y particularmente con las fuerzas, la Marina y las Fuerzas Armadas de nuestro país en ese entonces, más el poder gente del mundo política, ¿cierto?, del mundo civil, de la asociada a la derecha. Entonces esto fue planificado, fue premeditado y fue no por la vía democrática, ¿no? No se intentó resolver por la vía política, sino que por la vía militar. Y eso es grave, o sea, es grave que hasta el día de hoy aparezcan sectores políticos con representación parlamentaria intentando más que reforzar la condena y las garantías de no repetición, están reforzando las justificaciones que llevaron, ¿cierto?, al golpe de Estado. ¿Hay alguna forma de revertir eso? Lo digo porque se ha sabido desde la vuelta a la democracia y mucho antes, pero desde la vuelta a la democracia está comprobado por las instituciones del Estado, los informes Walech, los informes Rettig, de que las violaciones de los derechos humanos comenzaron el mismo día del golpe. El mismo día se empezó a detener extrajudicialmente, a torturar gente, a algunos menores de edad. Eso se sabía. Sin embargo, pese a ello, hay gente que hoy hace la distinción, es que una cosa fue el golpe y otra fueron las violaciones de los derechos humanos. Entonces, parece que al final del día ese fenómeno de confundir dos cosas, de tratar de separar dos cosas que son indivisibles, hubiera ganado en Chile, en la mente de muchas personas, y la verdad fuera un dato accesorio. La verdad es que no son, o sea, son indivisibles y de hecho los intentos de desestabilización y ruptura democrática vinieron antes del día fatídico, ¿no?, de la mañana del 11 de septiembre. Solo el ejemplo del tanquetazo da cuenta de eso, ¿no? Y asesinatos a generales que se fueron comprobando después. O sea, había una organización para poder derrocar
al gobierno de la Unidad Popular, el gobierno de Salvador Allende, no por la vía institucional ni democrática, sino por la vía de la fuerza, por la violencia. Y cuando se produce, ya se materializa el golpe de Estado, en ese mismo momento efectivamente se empiezan a violar los derechos humanos y los derechos fundamentales de nuestro país y de nuestra patria, que había soberanamente definido un gobierno y que tenía que soberanamente definir si quería continuar o no, o por las vías constitucionales que estaban determinadas en ese entonces, por la Constitución del 25. Entonces, la verdad es que fue premeditado, fue articulado hacer una ruptura por la vía de la fuerza, por la vía de la violencia, por la vía militar, y eso al minuto o a los segundos llevó a las violaciones a los derechos humanos que ya todos conocemos, que son brutales. O sea, es muy complejo para no solamente los familiares de las víctimas, sino que los conocidos, ver personas que justifican, avalan o incluso hasta celebran la caída la noche más oscura de sus vidas, ¿no? O sea, el golpe militar hizo caer una noche oscura de dolor, de sufrimiento por décadas a muchas personas en nuestro país hasta el día de hoy. Entonces, evidentemente que no contribuye para nada a la sanación, al diálogo político, el que se siga justificando, avalando una brutalidad como la que vivió nuestro país con la dictadura y a partir del golpe civil y militar. El excomandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez, criticó la falta de responsabilidad de mando de Pinochet. Dijo, al no hacerlo, otros siguieron esta conducta. En el fondo lo que dice es que cuando al no asumir él la responsabilidad que le competía en los crímenes ocurridos durante la dictadura, otros dentro de la fila del ejército siguieron su ejemplo. ¿Usted comparte esa declaración, esa visión? A ver, es difícil establecer un juicio como tan fino de ese tipo, pero las responsabilidades que tuvieron los altos mandos y quienes lo siguieron son responsabilidades ya constatadas, ¿cierto?, en sendos informes. Había una responsabilidad de mando, había una articulación política dentro de las Fuerzas Armadas para no solamente llegar al punto del golpe de Estado, sino que mantener una dictadura por décadas. A sabiendas de lo que significaba, o sea, con la intención no solo de obedecer órdenes, sino que con la intención deliberada de aniquilar a un adversario político o a quienes pensaban distinto. Y con los, además, asesinatos, torturas y violaciones a gente que incluso no tenía ni siquiera militancia política. O sea, solo por ser campesino, campesina o de una población o de un sector vulnerable o incluso por parecer de izquierda, se les trató de hacer desaparecer y aniquilar. Entonces, aquí, más allá de hilar fino respecto a conductas y comportamientos de uno u otro, hay una responsabilidad institucional. Porque hubo articulación, porque hubo premeditación, porque hubo objetivo político, porque hubo etapas, porque hubo instrucciones, etcétera. Insisto, como con el objetivo ni más ni menos que destruir una forma de pensar en nuestro país. Yo espero que estas cosas sean discutidas a fondo, ¿no? Y que al final esto no se restrinja, porque la gravedad del hecho es tan brutal. O sea, estamos a 50 años del golpe y todavía hay heridas que no sanan. Que esta discusión no se centre solo en la pelea que se pueda producir en el Congreso Nacional, sino que sea una discusión también reflexiva en los hogares de nuestro país, porque mucha gente no se enteró nunca de lo que pasó hasta hace pocos años, porque en la familia no se quería conversar de esto. O se hablaba de que los comunistas, o sea, gente que creía que los comunistas eran monstruos, por ejemplo, la gente izquierda era monstruo, que se iba a comer realmente a los bebés. Y se les dijo, pero parece un chiste, pero en verdad a muchas personas se les educó con eso. Otras familias simplemente no conversaron. O se les dijo, tú no te metas, es mejor no hablar, no nos compete. Esto es política y nada tiene que ver con una conversación de sobremesa. Y resulta ser que, producto de eso, lamentablemente, todavía hay gente que ignora mucho
lo grave que fue esta ruptura democrática y lo que significó para la historia de nuestro país. Entonces, necesitamos volver a conversar, necesitamos reflexionar profundamente de los hechos para justamente evitar que estas cosas, si esto no se trata solo del pasado, yo siempre lo he dicho, se trata del presente y del futuro que queremos construir para nosotros y para nuestros hijos. Que nuestros hijos sepan por qué es importante la defensa de la democracia y su protección independientemente de las diferencias que podamos tener. ¿Estuvo mal hecha la pega durante la transición en ese aspecto? No, yo creo que se hicieron esfuerzos, pero esto no tuvo que ver solo con la política, ¿no? Porque evidentemente, si bien hubo avances, como el informe Rettig, el informe Walch, se avanzó en parte en justicia, pero todavía quedaron deudas. O sea, imagínate que nosotros estamos tratando, o estamos haciendo y lo vamos a cumplir, un plan nacional de búsqueda. Ministro Luis Cordero. Liderado por el ministro de Justicia, el ministro Cordero, en conversación con las agrupaciones de derechos humanos, porque hay demasiadas heridas abiertas, porque hay demasiadas verdades que no han podido ser conocidas, porque se han escondido, ¿no? Sin embargo, esto es una tarea que no es solo del Estado, porque el Estado es responsable de reparar, obviamente, los crímenes que cometió, sino que también es una responsabilidad social, una responsabilidad de todos y todas, y que la juventud, que a lo mejor no está militando en un partido, puede creer que no le importa la política, sin embargo, es la juventud la que está principalmente llamada a discutir esto para garantizar en ese compromiso con la verdad, con la justicia, con la reparación, el que no se vuelvan a repetir estas situaciones y que no haya una sociedad que respalde o avale tan graves violaciones a los derechos fundamentales de las personas. Traigo al tema contingente. ¿Cómo evalúa el manejo de la emergencia? Hay varios alcaldes quejándose, o mejor dicho, hubo varios alcaldes quejándose en Cámara de que el Estado no había llegado a los lugares donde se los necesitaba. El ejemplo quizás para nosotros el más revelador es el de Licantén, donde los pescadores de Iloca llegaron antes del despliegue del Estado propiamente tal, digamos. ¿Fue bueno la reacción frente a la emergencia? ¿Funcionó la planilla alfa, el formato alfa para pedir recursos? ¿Se vieron sobrepasados en algunos momentos? A ver, yo quisiera primero partir con un dato de realidad, ¿no? Para poner en contexto lo que estamos viviendo hoy día. O sea, nosotros no tenemos registros en 80 años del nivel de precipitaciones que ha caído en el último tiempo en la zona central. En 80 años. O sea, esto excede efectivamente cualquier pronóstico que se podría haber tenido de las precipitaciones en la zona central o incluso parte de la zona sur en las últimas décadas, ¿no? Son efectivamente efectos del cambio climático, estamos con además el fenómeno del Niño, y nuestro Estado, si bien se ha ido preparando con una nueva institucionalidad para enfrentar los desastres y las situaciones de emergencia, aún falta por prepararlo más, ¿no? Porque tenemos hoy día un sistema que funciona coordinado para enfrentar estas situaciones lo más a tiempo posible, ¿no? Porque obviamente los recursos humanos son limitados, pero no se ha ido preparando todavía lo suficiente institucionalmente para las etapas de rehabilitación o reconstrucción, que no es solo lo de vivienda, sino que también es lo productivo, ¿ya? Porque hoy día ya estas situaciones generan un nivel de amenaza no solo a la infraestructura del hogar, sino que también la infraestructura de conectividad, ¿cierto? Caminos, rutas y también la actividad productiva. Dicho esto, nosotros, bueno, tenemos hoy día además, producto de este fenómeno, más de 56.000 personas damnificadas, han sido muchas personas evacuadas, cientos de personas evacuadas, también decenas de miles de personas aisladas, y sin embargo estamos hoy día entregando las ayudas que se nos solicitan a partir de la ficha alfa al día siguiente a más tardar. Y eso ha sido porque los funcionarios y funcionarias, particularmente desde el Ministerio del Interior, con sus delegaciones, pero principalmente de Senapred, están todos los días en contacto con los municipios, todos los días. O sea, no hay día en que no haya un contacto con una municipalidad.
puede que efectivamente las autoridades frente a los medios de comunicación expresen también su angustia y su desesperación, porque obviamente que frente a una catástrofe como la que estamos viviendo, el vecino, la vecina es la primera que está ahí, ¿no? O la bomba de bomberos que está cerca o la comisaría, pero yo quiero decir que cuando, por ejemplo, llega Carabineros, llegan los bomberos, eso en coordinación también con la autoridad central. Cuando llega un funcionario municipal, también nosotros queremos decir que es porque también hay contacto con el nivel central. O sea, aquí no funciona nada el Estado si es que no hay una coordinación. Entonces, cuando hablamos de Carabineros, cuando hablamos de las fuerzas armadas, el Ejército, ¿ya? Porque nosotros tenemos ahí el Estado Mayor Conjunto, al EMC, el Estado Mayor Conjunto, que es el que despliega el Ejército. Y además de esto, de la presencia de los distintos funcionarios y funcionarias, están los recursos que nosotros ponemos a disposición. Ya hemos liberado 1.800 y tantos millones de pesos en recursos que se han gestionado a través de las fichas alfa a los municipios. O sea, cuando un municipio hace lo que tiene que hacer, que es levantar la ficha alfa, a más tardar al día siguiente llegan los recursos que se solicitan. En total hemos entregado más de 1.800 millones de pesos en recursos gestionados por Senapred a través de las fichas alfa. Hemos entregado además 1.200 millones a las delegaciones provinciales para que hagan las contrataciones para maquinaria pesada, etcétera, puede ser además a través de los municipios, y este lunes vamos a entregar un adicional para que se puedan seguir gestionando los recursos, las maquinarias y todo lo que se requiera para atender a las necesidades de la emergencia. Además, a disposición de las Fuerzas Armadas, o sea, la Fuerza Armada, la Fuerza Aérea, para las evacuaciones o para la provisión de alimentos o de insumos básicos para las personas que están aisladas, ¿no? Y la rehabilitación de caminos estamos al 50%, como lo señaló la ministra de Obras Públicas. Entonces estamos trabajando, desplegado en terreno, poniendo a disposición, los recursos están. Aquí sí lo importante es que las necesidades se levanten oportunamente a la ficha alfa y entender que a lo mejor no van a llegar a la hora después de levantar la necesidad, pero sí máximo a más tardar al día siguiente llegan los recursos que están a disposición a los municipios cuando se solicitan para cubrir este tipo de necesidades. Y estamos además con el anuncio del presidente que anunció 12 medidas, estamos agilizando lo que es la entrega de bonos, el bono de emergencia. Este miércoles se van a liberar alrededor de 1.500 bonos de emergencia para el registro que ya se levantó, que son más de 5.000, y se van a seguir levantando las fichas FIDE para ir liberando los recursos de los bonos de enseres, más la agilización de los bonos para las herramientas que son de reparación, ciertos insumos que requiere la gente para poder reparar daños en el hogar. Entonces estamos hablando de gestión rápida de recursos y también se está buscando una fórmula para la limpieza de canales lo antes posible, ¿no? Para hacerlo más rápido por el tema de la afectación productiva en zonas agrícolas principalmente. ¿Qué pasó en Licante? ¿Cómo que pasó en Licante? ¿Por qué llegó los pescadores de Ilocas antes que el Estado? Bueno, porque obviamente los pescadores están, o sea, la comunidad es la primera en responder, y esto es una realidad en toda emergencia. Claro. Lo vimos con el terremoto, lo vimos con los tsunamis, ¿cierto? Lo hemos vivido con los incendios. La comunidad organizada es fundamental, ¿no? Pero que llegue la comunidad organizada no quiere decir que el Estado no llegue, ¿no? El Estado llega, puede demorarse un día más, pero llega y está presente. El Estado llega además, y así funciona nuestra institucionalidad, con la demanda y la solicitud de los municipios. Eso. ¿Ah? Eso es clave. Entonces, puede ser que llegue la junta de vecinos, llegue el club deportivo, que es de la comunidad, lleguen los pescadores, pero cuando está el municipio, levanta la necesidad para poder llegar con alimento, con herramientas, con maquinaria pesada, va a llegar. Porque ahí está el Estado, porque ahí está Senapred, los recursos están y a más tardar en un día llegan si es que se levanta la solicitud del municipio. Entonces, en aquellos municipios, y es cierto también, hay municipios que tienen menos capacidad institucional para levantar la necesidad rápidamente, ¿no? Porque están los funcionarios más que nada en terreno, no están en la oficina central y se entiende perfectamente, porque las emergencias pasan. Lo vimos durante los incendios. Lo mismo con los incendios. Entonces ahí lo que estamos haciendo para los municipios que están un poco más sobrepasados es que estamos ayudando a través de las delegaciones provinciales o regionales del Ministerio del Interior o a través de funcionarios también de Senapred, ayudar a levantar esa información de la ficha alfa.
Porque entendemos perfectamente que los recursos son limitados, los recursos humanos, y muchas veces los municipios privilegian o priorizan que sus funcionarios y funcionarias municipales estén en terrenos, ¿no? Claro. Entonces, ante esa situación, nosotros estamos respaldando con nuestras propias autoridades a aquello. Lo pregunto porque, conversando con Ricardo Montero, subsecretario de Defensa, él me decía que la ficha alfa es determinante. Si se llena 24 horas antes, eso garantiza tener cierta cantidad de recursos asignados para ahí en el momento. Entonces, Licantén como que reunió se dio el peor conjunto de circunstancias posible. Primero, la cantidad de agua caída. Segundo, que ya había pasado antes. Tercero, que en 7 semanas no se alcanza a construir una defensa tan grande, sólida o masiva como para evitar la inundación. Entonces, mi pregunta es, ¿qué ocurrió ahí? Falló la ficha alfa, no hubo reuniones de coordinación con la comunidad local, con carabineros, bomberos, las Fuerzas Armadas. Simplemente ocurrió todo demasiado rápido, porque también lo decía el subsecretario Montero, de lo que aprendemos en estas crisis nos preparamos para la próxima. Bueno, y es que yo creo, Rafa, es que hay esta situación sobrepasó a muchos municipios. O sea, estaban tratando de volver a levantarse. Esto pasó hace junio, ¿fue? El último sistema frontal. Entonces, en muy poco tiempo, otro sistema que generó mayor precipitaciones, ¿no? Con un fenómeno asociado respecto a las isotermas que también generó que no se acumulara necesariamente tanta agua en las zonas cordilleranas, sino que básicamente precipitara y se acumulara mucha agua, ¿no? Entonces, si bien hubo instancias de preparación, nosotros establecimos la alerta a nivel central de manera anticipada, o sea, hubo alertas, hubo llamados, hubo coordinaciones, etcétera. De todas maneras, esto genera un acumulado en ciertos territorios, como particularmente Licantén, o sea, la región del Maule, además en general, está de las más impactadas, ¿no? Claro. Entonces, por eso nosotros, en la evaluación que nos pidió hacer el presidente la semana pasada, fue cómo, atendiendo a que hay comunas, a que hay familias, a que hay territorios que se han visto doble o triplemente golpeados, considerando más el incendio, ¿no? Podemos, entendiendo esta realidad, generar apoyos extras y agilización de trámites que antes no teníamos, ¿no? Entonces, esto debería empezar a pasar ahora. El miércoles, las primeras transferencias, ¿cierto? Las ayudas adicionales a los municipios, los apoyos de los fondos de planes de mejoramiento urbano, que también los vamos a estar entregando más rápidamente, los bonos y las ayudas, por ejemplo, de zonas agrícolas, y que son para activar la productividad de las zonas agrícolas, ahora la primera semana de septiembre, y no va a pasar más de un mes en que lleguen los bonos para las herramientas, ¿cierto? Y los bonos para la familia reconstruida. Porque me estoy quedando sin tiempo y no quiero dejar de preguntarlo. Durante la época previa al estallido, cuando se empezó a producir las evasiones en el metro, varios funcionarios de gobierno, ¿no?, entre ellos usted, el propio presidente, consideraban la evasión como una manera válida de protesta. En aquella época las conversaciones entre el Colegio de Profesores, los estudiantes y el ministerio estaban cortados, yo lo recuerdo perfectamente. Sin embargo, estos llamados a evadir y las evasiones han vuelto a producirse. ¿Cuál es la postura del gobierno y qué es lo que explica que ahora sean inadmisibles? Es que no tiene que ver con si la forma en sí misma es o no es admisible. Es como nosotros hemos estado enfrentando el problema que está detrás del alza de los precios del transporte público, ¿no? Porque el Estado de Chile ha absorbido años de congelamiento de tarifa. Eso ha sido un costo enorme, ¿no? Y atendiendo a las consecuencias de la pandemia, los efectos de la guerra de Rusia contra Ucrania, la inflación que ha producido en Chile, no solamente hemos mantenido con responsabilidad ese congelamiento, sino que hemos decidido proceder a un descongelamiento muy gradual y con montos muy por debajo de lo que deberían existir actualmente para poder compensar. O sea, no existe compensación, en verdad, es un gasto del Estado, pero para poder evitar que siga creciendo, ese gasto de manera tan
monumental, ¿no? Entonces, esto ha sido de manera muy responsable, más de las ayudas económicas que hemos entregado, que, bueno, quizás no van al caso a mencionar ahora, pero han sido un despliegue de hartas ayudas para apoyar a las familias más vulnerables. Pero esta alza, que estaba avisada con mucho tiempo de anticipación, que se iba a producir el segundo semestre, no es ni de 30 ni de 40 pesos, algunos hablaban de 100 pesos, es de 10 pesos. No afecta a los estudiantes, no se produce el descongelamiento de los estudiantes, tampoco las personas mayores, y adicionalmente incorporamos una medida que antes no existía, que es el tope mensual. Porque todos sabemos que independientemente de las personas mayores, los estudiantes, hay un conjunto de personas trabajadoras, de familias trabajadoras que usan el transporte público quizá más de 2 veces al día, ¿ah? Para movilizarse al trabajo, para hacer trámites, etcétera, etcétera. Entonces, son esas personas las que más gastan en el transporte público, por eso hemos decidido también adicionar a esta medida el tema del tope mensual, y con un sistema que estamos además tratando de que se vaya ampliando, porque es una tecnología que no existe en todas partes, pero es un primer paso en una innovación que creemos que es lo más responsable. Las manifestaciones siempre son un derecho constitucional de todos y todas, sin embargo esperamos que esto no se ejerza dañando una infraestructura que es pública, que es de todos. Nosotros hemos dicho que cuesta tener espacios públicos dignos e infraestructura pública digna, y la dignidad hay que cuidarla y no hay que destruirla. ¿Tienen reuniones para tratar de aprobar el pacto fiscal esta semana, incluyendo el Partido Republicano? ¿Hay esperanza de que tengamos un pacto fiscal? O mejor dicho, ¿qué nos debería hacer tener esperanza de tener un pacto fiscal? Bueno, el ánimo de diálogo que se ha producido la última semana. Yo creo que tuvimos bastante ripio hace unas semanas atrás. Sin embargo, con el liderazgo del presidente, el llamado al presidente a poner sobre todas las cosas a las personas en el centro de la mesa, hemos podido tener conversaciones con todos los sectores políticos, ¿no? Y seguiremos teniéndolas. El lunes próximo vamos a proseguir. Tuvimos reunión con los 3 partidos de Chile Vamos, se tuvo reuniones con varios partidos del centro político, y estamos recogiendo, claro, Amarillos Demócratas, Democracia Cristiana, y vamos a seguir conversando, ¿no? Porque entendemos que aquí todos tenemos que ceder. Si ponemos el sentido de urgencia sobre la mesa, la necesidad de poder financiar y reforzar el plan para disminuir los tiempos de espera, de las listas de espera, si ponemos en el centro la necesidad de mejorar la atención primaria en salud, la necesidad de aumentar las pensiones de las personas mayores, que en todas partes te dicen, por favor, necesitamos mejorar las pensiones, no basta con la pensión autofinanciada, que es muy baja. Si ponemos eso en el centro, vamos a encontrar las herramientas, ¿ah? Y podemos flexibilizar las herramientas, pero siempre y cuando tengamos el sentido de responsabilidad, el sentido de justicia social, el sentido de reconocimiento además de las trayectorias de las personas en el caso de las cotizaciones, y también de las mujeres que, producto de cuidar a otros y otras, tuvieron lagunas previsionales, pero no quiere decir con eso que no trabajaron, porque estuvieron trabajando. Correcto. Entonces, con esos principios sobre la mesa, yo creo que podemos encontrar un acuerdo, ¿no? Entonces, tenemos un optimismo moderado, como ha dicho el presidente en otras oportunidades, tenemos un optimismo moderado, pero el diálogo no, es la única vía, porque el gobierno no tiene mayoría, ningún sector político tiene la mayoría suficiente para imponer nada, y eso es bueno también en una democracia. Entonces, la manera de avanzar es con entendimiento, con diálogo, y saliendo de las trincheras políticas, poniendo en el centro a las personas, como lo hicimos con las 40 horas, royalty minero o salario mínimo. Incluye a todos, a pesar de las diferencias que podamos tener, por ejemplo, respecto a lo que conversamos anteriormente con el tema de los 50 años, pero si pensamos hoy día en los pensionados, en las pensionadas, ponemos en el centro a las personas que requieren una mejor salud y más oportuna, yo creo que podemos tener un pacto por Chile. O sea, y ese es el pero pacto para que quede fiscal, claro, ustedes tienen la esperanza de que Republicanos se pliegue un pacto fiscal para mejorar las pensiones. Nosotros tenemos confianza en que el diálogo político nos puede llevar a soluciones, ¿no? Entonces, por eso decimos que tenemos un optimismo moderado. Así que tanto como republicanos, como la Unión Demócrata Independiente, la Democracia Cristiana, Amarillos, todos esperamos que todos puedan poner aportes, puedan tener un ánimo constructivo y no de atrincheramiento para poder avanzar, insisto, porque al final, si no avanzamos, y esto es muy importante decirlo y reiterarlo en todo momento,
el que no haya un acuerdo, el que no haya diálogo, no afecta ni al gobierno ni al Parlamento necesariamente, por más desconfianza y descrédito que aparezcan en la encuesta. No tiene que ver con eso. El impacto se lo lleva a las personas. Y quienes salen perdiendo son las personas cuando la política no es capaz de avanzar, no es capaz de tener entendimiento, cuando no es capaz de resolver oportunamente las necesidades de las personas. Entonces, si fracasa el diálogo, si fracasan los acuerdos, al final es Chile quien fracasa. Son las personas las que no ven aumento de pensiones, son las personas las que ven la misma situación en la salud pública, son las personas las que ven que la seguridad no cuenta con mayores recursos para poder desplegarse y tranquilizar a las personas en las poblaciones, en los barrios. Y eso es lo que queremos evitar, y para eso vamos a estar trabajando como gobierno incansablemente, y nunca vamos a renunciar a la posibilidad de dialogar y llegar a acuerdos por beneficio de las personas. Camila Vallejo, ministra vocera de Gobierno, muchísimas gracias por haber venido un domingo y por el tiempo que nos ha dedicado acá en Chilevisión. Muchas gracias por la invitación nuevamente, Rafa, y que tengan buen domingo. Esperamos una buena semana, porque van a empezar, insisto, a llegar las ayudas, vamos a seguir dialogando y esperamos que vaya